Hoy, Domingo de Ramos, como lo conocemos de manera popular, acabamos de escuchar, como es costumbre, el texto largo. De hecho, este es el más corto, es de San Marcos, de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Permítanme, como es tan largo, centrarme en una de las escenas que trae la pasión. Este año quisiera yo centrarme en ella. La escena en la cual se encuentra Jesús en Getsemaní. Dice esta traducción, el huerto de Getsemaní. ¿Qué pasa allí? Jesús ora, lleva a sus discípulos, los deja a la entrada y se conduce más hacia el interior del huerto con Pedro, Santiago y Juan. Son los mismos discípulos que también llevó a la montaña cuando se transfiguró. Dice San Marcos, empezó a sentir terror y angustia, Jesús. Y más adelante dice, tengo el alma llena de una tristeza mortal. Es bien interesante cómo San Marcos, de manera tan sintética, pero con esos adjetivos, muestra los adjetivos terror y angustia, muestra lo que, son sustantivos terror y angustia, muestra lo que Jesús está sintiendo. Muy sucintamente, muy brevemente, muestra todo el interior de Jesús. Yo quisiera centrarme en cómo Jesús ora, o más bien en el contenido de la oración, porque dice que allí va a orar. Pero el sentimiento con el que está orando es un sentimiento de terror y de angustia, y con el alma llena de tristeza mortal. Pueden ustedes imaginarse entonces todos esos sentimientos que están embargando a nuestro Señor Jesucristo, y cómo la oración evidentemente refleja esos sentimientos. La oración no refleja ni alegría, la oración no refleja ni un sentimiento de placer, todo lo contrario, la oración refleja el sentimiento de terror, de angustia, de tristeza. Y como tal, la oración está dirigida a Dios, sí, porque es oración, pero con esos sentimientos. ¿Cómo ora el Señor? Que era lo que les estaba diciendo que quisiera centrarme. Bueno, voy a leer lo que dice también San Marcos. Se adelantó un poco, se postró en tierra y pedía que, si era posible, se alejara de él aquella hora. ¿Cuál hora? La hora de la muerte. Por eso estaba el terror, la angustia, por eso estaba la tristeza mortal, porque él sabía lo que iba a pasar. Entonces estaba sufriendo, porque sabía el sufrimiento que venía, y ya empezaba por adelantado, por decirlo así, a sentir ese sufrimiento de manera espiritual, sufrimiento que luego tendría de manera corporal. Y entonces se dirige con las siguientes palabras: Padre, tú lo puedes todo, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Tres cosas bien interesantes dice la oración, o elementos importantes que se pueden descubrir en la oración. El primero, dice: Padre, tú lo puedes todo. Se dirige a Dios como su Padre. Jesucristo entonces entiende que el Dios de él es el Padre de él, y como tal tiene una relación filial con su Padre, y se dirige a él como un hijo se dirige a un padre. Se dirige a él con intimidad, se dirige a él con la confianza en la cual un hijo se debería de dirigir a un padre. Es decir, hay una relación íntima y profunda entre Jesucristo y su Dios, que es su Padre. Pero no solo la oración se queda en esa relación de intimidad, en esa relación cercana de padre a hijo, de hijo a padre, sino que hay un reconocimiento de que ese Dios es un Dios que lo puede todo. Recuerden ustedes que es aquello que, por ejemplo, le dice el arcángel a la Virgen María
cuando María dice, ¿cómo es eso posible que yo voy a tener un hijo sin conocer o sin tener relaciones con un hombre? Él le dice, el ángel, es que Dios lo puede todo. Es lo mismo que en el Evangelio de San Mateo, este es San Lucas, en el Evangelio de San Mateo le dice el ángel en el sueño a San José, cuando dice, ¿cómo es eso posible de que la esposa con la que yo voy a estar resultó en embarazo? Sí, que la iba a dejar. Y entonces el ángel le recuerda a San José, es que Dios lo puede todo. Dios es el Dios de lo imposible. Jesucristo, nadie se lo está diciendo, él mismo lo reconoce. El Dios, su Padre, es el Dios de lo imposible. Es el Dios que todo lo puede. Bueno, yo digo el Dios de lo imposible, porque todo es posible. O sea, lo que es imposible para el ser humano, lo que es imposible a la mente humana, es posible para Dios. Todo aquello que ustedes ahora puedan pensar que es imposible, bueno, eso es posible para Dios. Y esa es la relación que debe de tener el creyente con Dios. De lo contrario, pues no es relación con Dios, es relación con cualquier otra cosa, pero no Dios. El Dios cristiano y el Dios en el cual creemos es el Dios que todo lo puede. De la nada puede crear cualquier cosa, es decir, el Dios de lo posible, o de todo lo posible mejor, o dicho de otras maneras, como lo dije ya, el Dios de lo imposible. Y entonces, ese Padre amoroso, cercano, también es el Dios que todo lo puede. Primer elemento de la oración, que entre otras cosas lo rezaremos más adelante cuando digamos Padre Nuestro. De hecho, algunos exégetas, estudiosos ven cómo la oración de Jesucristo aquí en San Marcos refleja la oración del Padre Nuestro. Padre Nuestro es el Dios cercano que también todo lo puede. El segundo elemento, dice Jesucristo, aparta de mí este cáliz. Esa frase puede ser una frase que, y de hecho algunos han dicho o tomando esta frase han querido negar la divinidad del Señor. Sobre todo en los inicios de la iglesia, cuando el dogma cristológico, es decir, de Cristo, se estaba formando y habían corrientes que decían que Jesús no era totalmente Dios y la iglesia tuvo que decir enfáticamente que era Dios y hombre verdadero, Dios verdadero, hombre verdadero. Algunos utilizaban esta frase para negar que fuera Dios verdadero o totalmente Dios, porque el punto es cómo es posible que si Jesús fuera totalmente Dios, pues tuviera como miedo. Dios no podría tener miedo, Dios no podría de esa manera como sufrir. Pero evidentemente la iglesia afirma de manera categórica y enfática, como lo he dicho, que que Jesucristo es Dios totalmente o Dios verdadero. Lo que pasa es que la frase a mí yo la entiendo de otra manera, que luego el viernes quizás puedo hablar otro poquito de eso porque viene la segunda lectura del Viernes Santo, si van a venir, espero que vengan, viene de los Hebreos y allí se da la explicación por qué Jesucristo, hay una explicación de por qué pareciera que tiene miedo, por qué pareciera que está como en un sufrimiento que lo sobrepasa y lo desborda. Porque Jesucristo en últimas quiere mostrar que como ser humano que era, porque también era humano totalmente, hombre verdadero, el sufrimiento lo agobiaba, pero ante el sufrimiento acudió a Dios, a su Padre, por ayuda y por gracia. Y viene una enseñanza entonces bien interesante. Y no quiero hablar mucho de eso, pero lo he escuchado, no aquí evidentemente, ni siquiera por aquí cerca, gente que dice, ay, pero ore y que se le note que esté contento. Y pues a veces uno está vuelto nada, pues como Jesucristo está vuelto nada, y pues que esté contento, que brinque, pues estoy vuelto nada, o madriado, como les decía un día, ¿recuerdan?
la oración no puede salir de contento, tiene que salir oración de madreado. ¿Sí me hago entender? Bueno, estoy hablando a lo mexicano. Si ustedes están mal, si el sentimiento es malo, en el sentido de agobiante, si el sentimiento es un sentimiento de tristeza profunda, no puede salir una oración de alegría profunda, pues que está triste. Si el sentimiento es de un sufrimiento intenso, la oración no puede salir de una alegría intensa. La oración refleja el interior de la persona. Bueno, Jesucristo entonces nos está enseñando cómo en el sufrimiento también se puede orar. Y en el sufrimiento, en el sentimiento agobiante que estremece al ser humano, lo más profundo de su ser, allí puede surgir una oración que grita a su Dios, a su Padre, por ayuda. Y esa es la enseñanza propiamente de la oración. Le está gritando ese hombre sufriente, Jesucristo, hombre verdadero, a su Dios Padre, que todo lo puede, ayúdame. Estoy en un momento límite. Necesito la ayuda y la gracia para quizá continuar. Ese es el segundo elemento de la oración. Y entonces es un Jesucristo madreado, pero abierto a la gracia de Dios. Abierto a la ayuda de Dios. Lo que no pasa en el cristiano y no puede pasar en el cristiano es que el cristiano que está mal se cierre a la gracia de Dios, porque ya no es cristiano, ya no hay encuentro con el Señor. Lo que sí puede y debe pasar en el cristiano que está en situación límite es que esa situación límite tiene que abrirlo a la gracia de Dios y al encuentro con su Dios, al encuentro con su Padre, y pide ayuda. Y el tercero, ese es el segundo elemento. Y el tercero y último, Jesucristo dice, evidentemente, Él desearía que eso pase, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Qué interesante e importante es. El cristiano no es aquel que busca su propia voluntad. El cristiano no es aquel que se autoimpone su voluntad. El cristiano es aquel que está abierto a la voluntad de Dios, aunque la voluntad de Dios sea una voluntad que sea contraria o vaya contraria a mi voluntad. Eso es lo que muestra la oración. Jesucristo no dice, ay, qué bueno, vamos para la cruz, contentos, marchando jubilosos. No, dice, no, eso no lo quiero. No lo quiero, pero que no se haga lo que yo quiera, sino lo que tú quieres. Lo que tú quieres. ¿Cuántas veces nosotros, y digo nosotros, es decir, yo, cuando veo que quizá la voluntad de Dios es terrible, a lo mejor la esquivo, le hago el quite, hago una maniobra para esquivarla y pasa rozando? ¿Cuántas veces entonces intentamos hacer lo que yo quiera y no lo que el Señor quiera? La oración de Jesús entonces es una oración que está dirigida a siempre buscar lo que Dios, su Padre, quiere en él. Padre nuestro también, Padre nuestro que estás en el cielo, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Es decir, el cristiano es aquel que busca siempre la voluntad de Dios, la intenta discernir, la intenta encontrar. El cristiano es aquel que lucha para que ella se haga aquí como en el cielo. El cristiano es aquel que intenta que el Señor se realice o su voluntad se realice en él y en donde quiera que esté. 3 elementos fundamentales de oración que creo yo que vale la pena meditar y sobre todo vale la pena tener siempre en cuenta en nuestra vida espiritual. Pongamos